El bullying no es cosa de niños. Es cosa de niños que dos hermanos se molesten en la carretera, en un trayecto porque vienen aburridos. Es cosa de niños que de pronto se tengan que poner de acuerdo en ciertas cosas. Eso sí, hay que darles el espacio para aprender, siempre supervisando, pero sabiendo que ellos van a sacar sus recursos. Eso es cosa de niños. Pero el bullying, el acoso, el sacar a alguien de un grupo, el ignorarlo, Son niños que dejan de hablar. discriminar. Que entran tal vez a la escuela súper extrovertidos, hablando, platicando, felices, y pasan los meses, pasan las semanas, porque lo he visto, y dejan de hablar. Siendo chiquito. Y entonces llegan a su casa y ya no hablan. Y a esas edades, y con ciertas personalidades de niños que tal vez son más hacia adentro, como papá llega a ser un gran reto y una desesperación decir, ¿qué le está pasando a mi hijo? Quien molesta y acosa a alguien más, lo está haciendo porque emocionalmente se ha endurecido. Bienvenidos a ¿De qué estás hecho? ¿De qué estás hecha? Hoy tenemos con nosotros a una invitada muy especial. Ella es Marcela Escalera, es directora del Instituto Neufeld, psicóloga infantil y experta en vínculo. ¿Cómo estás, Marcela? Bienvenida. Encantada de estar aquí, Steph. Muy, muy contenta. Muchas gracias, yo te agradezco mucho. Había tenido ya la inquietud de conocerte, de poder compartir un espacio contigo desde hace mucho tiempo. Y bueno, hoy se está dando y estoy feliz de que sea aquí, en esta casa que es tu casa. Gracias. Y te quisiera empezar preguntando, Marcela, ¿tú de qué estás hecha? Pues mira, es una pregunta importantísima que pocas veces nos hacemos. Y te puedo decir que yo estoy hecha de las raíces de donde vengo, de mi familia. La verdad es que tengo la fortuna de haber tenido unas abuelas maravillosas, un arraigo familiar pues muy importante para mí. Entonces creo que estoy hecha de esa raíz que me nutre constantemente. Y además, a lo largo de mi vida, de muchas preguntas. Soy curiosa, me gusta estudiar, me gusta entender. Y ahora que entiendo el tema del vínculo, pues te puedo decir que estoy hecha de una búsqueda de conexión para mí, para mi familia, para mis hijos, y de poder llevar esta palabra para que la gente también sepa que necesitamos conectarnos desde lugares sanos. Qué importante, y te agradezco mucho compartir esto desde lo más profundo de ti. Sí. Y bueno, pues hoy, como te dije, a mí me encantaría tocar el tema del bullying contigo. Y para abrir este tema un poquito, me encantaría preguntarte, ¿qué pasa o qué surge en la vida de Marcela o qué se mueve que te hace empezar a dirigirte hacia ese tema, empezar a meterte tan de lleno y con este compromiso que se percibe de ti en el tema del acoso escolar, del bullying? Pues mira, la maternidad, por supuesto, o sea, Siempre. ser padres, ser madres nos mueve muchísimo, nos hace cuestionarnos, nos saca de nuestra zona de confort. Y yo, musicóloga, durante muchos años me dediqué a hacer evaluaciones a niños y a jóvenes dentro de los colegios para detectar problemas de aprendizaje, problemas de conducta. Y te puedo decir que el tema de bullying es un tema que ya había estado presente, pero que sí he podido constatar, y creo que pues lamentablemente así es, un incremento en su presencia, por lo menos en México, pero creo que a nivel mundial. O sea, o estamos más conscientes y lo identificamos más, y además está sucediendo que se está dando más frecuentemente y con manifestaciones que ponen más en riesgo a los niños y a los jóvenes. Siempre ha sido un tema emocionalmente delicado, pero yo pienso que ahora está saliéndose de proporción. Entonces, cuando entiendes la crianza con vínculo, Steph, lo que pasa es que se hace evidente lo que está pasando en el bullying, y entonces quieres que las personas se muevan a verlo desde donde tú lo estás viendo para poderlo desarmar. Yo manejo el modelo del doctor Gordon Neufeld, y él tiene un título cuando hablamos de bullying, y él siempre dice que hay que saber cómo se hace un bully para entender cómo lo podemos deshacer. Entonces es irte a la raíz del bullying, no a la conducta. O sea, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Qué lo forma? Entonces es como desarmarlo, desactivarlo, no destruirlo. Porque el niño o el joven que está acosando a alguien más no necesita ser destruido, no necesita ser lastimado, sino ser desactivado para que pueda funcionar en un espacio seguro donde pueda realmente desarrollarse y tener un potencial hacia lo bueno, hacia el bienestar y hacia la salud. Claro, sí. Y entonces, un poco con esto que me dices,
entendería yo, y creo que todos, los papás que al final sí es una preocupación latente, al menos en mi caso que tengo hijos en primero de primaria y que ahorita pues, son niños de 6, 7 años y que se han dado casos muy fuertes de bullying adentro pues, de la escuela Sí, que te dejan pues, a mí temblando literalmente, ¿no? claro. Entonces, con lo que tú me dices, pues yo lo que entiendo es qué estamos haciendo como adultos, ¿no? O cuál es nuestra responsabilidad como papás. Sí. Yo te preguntaría, como papás, pensando que somos los papás del bully, ¿cómo podemos detectar esto que tú dices, de qué está faltando o de qué está, sí, que estoy quedándole a deber ese vínculo con mi hijo, que están dándose estas situaciones? Mira, lo primero es entender que el bully te está expresando algo y también la víctima está expresando algo, ¿no? Entonces vamos a hablar del bully. Vamos a empezar por hablar de aquel que está acosando a sus compañeros o a sus... porque no solamente se da en la escuela, se da entre los primos, se da en los vecinos, se da en muchísimas situaciones. Pero bueno, la escuela es el lugar donde más lo identificamos y lo reconocemos. Entonces, ¿qué está pasando cuando alguien acosa a alguien más? Pues lo que está pasando, Steph, es que el vínculo siempre se da en jerarquía. Voy a empezar a hablar del vínculo porque el vínculo es nuestro instinto de supervivencia. Okay. Nosotros en el cerebro tenemos registrado que si estamos conectados, tenemos más posibilidades de sobrevivir. Esto es la naturaleza humana en cualquier país del mundo, en cualquier cultura. Todos los seres humanos nacemos biológicamente programados para conectarnos y es muy evidente en un bebé. Un bebé humano no podría sobrevivir si no está cuidado por alguien más maduro que le provea lo que necesita. Entonces, partiendo de eso, este instinto nos mueve para todo. Pero para que la naturaleza pueda cumplir con su trabajo de que este instinto nutra y cuide al que va madurando para que se pueda realizar, tiene una condición muy importante y es que el vínculo siempre se da en jerarquía. Okay. Cuando dos seres nos relacionamos, siempre uno está en la posición dominante y otro en la posición dependiente. Siempre en nuestro cerebro, así tú y yo nos acomodamos. Entonces yo hoy vengo aquí contigo, tú me recibes, tú me indicas cómo funcionamos y yo dependo de ti hoy. Yo leo tus señales, ¿no? Y tú estás cuidándome a mí, yo siento que estoy cuidada por ti y esto permite que la relación fluya. Pero a lo mejor me haces una pregunta personal y yo la respondo y entonces yo me pongo a cargo y yo te cuido a ti. Y así se van dando las relaciones entre adultos, vamos alternando. Pero siempre, con cualquier relación que establezcas, hay como este juego de jerarquía. La dominancia. Ajá. Hay uno que domina y hay otro que recibe y el que domina, idealmente, está al servicio del otro. ¿Qué pasa cuando somos papás? Bueno, pues esto no es un juego, no hay una danza, sino que tú como adulto estás a cargo de ese niño o de ese joven y tú estás en la posición dominante, siempre. Ese es un requisito para la crianza. Como debería de ser, ¿no? Ese es el plan ideal de la naturaleza, ¿no? Entonces, el plan ideal de la naturaleza es que tu hijo vaya a la escuela y en su salón de clases haya un ser dominante alfa, le llamamos, pues como en las manadas de animales donde hay un miembro de la manada que dirige a los demás. Bueno, ese es el profesor. Cuando el profesor se pone en esa posición, el salón de clases se ordena y se acomoda porque todos están en esta jerarquía adecuada donde él dirige. Entonces, esto es como para entender cuál es la visión. Cuando tú tienes dos niños que se relacionan, también pasa esto. Pero entonces tu hijo te dice que lo molestó a la hermana y al rato el hermano molesta al primo, pero tú ves que está de alguna manera variando y está cambiando. Pero cuando tú ves que hay alguien que molesta al otro de manera continua, que usa su vulnerabilidad, sus debilidades para reafirmarse, ahí es donde empezamos a tener estas manifestaciones del bullying. Y se puede dar entre niños, entre jóvenes, entre un profesor y un niño, entre un niño y un adulto. O sea, aquí no hay edades, sino que hay uno que domina y usa la debilidad del otro para posicionarse en un lugar de dominancia. Y el problema con el bully no es nada más que domine, porque si dominara para cuidar, porque todos conocemos líderes positivos, ¿no? El que cuando ve que se raspa un compañero va y lo ayuda, claro. El que presta su lápiz, o sea, también está en una posición dominante, pero está movido a cuidar. En el caso del bully, del acosador, lo que pasa es que su cerebro está defendido ante emociones suaves, como lo es el hacerme cargo, cuidar, proveer, y entonces en lugar de cuidar al otro, usa esa vulnerabilidad. Entonces el bully se da cuando estás dominando y no sientes cuidado hacia el otro.
Ok. Fíjate qué combinación tan interesante. Y esto es algo súper instintivo. En todos los seres humanos se da y en los mamíferos. Entonces, volviendo ahora hacia tu pregunta, como papá o mamá, si mi hijo o mi hija está molestando a alguien más, mi pregunta sería, ¿qué espacios emocionales yo le he dado a ese hijo, a esa hija, para que pueda vivir sus emociones con suavidad, para que sienta responsabilidad y cuidado hacia el prójimo, para que se haga responsable del efecto que tienen sus acciones y para que pueda descansar en vínculos adultos que le permitan ser un niño o ser un adolescente? Entonces, Sí. esa sería la pregunta que nos haríamos como papás si nuestro hijo estuviera lastimando o acosando a alguien más. Es como si el niño estuviera protegiendo, ¿no? Lo que es a través de Está, bulear a alguien más, como, está, como cuido mi lugar, está como cuido. con una armadura emocional que le Ok. impide sentir la suavidad de la ternura, del cuidado, de la responsabilidad, que son las emociones que nos hacen madurar. Ok. Estamos hablando de que quien molesta y acosa a alguien más lo está haciendo porque emocionalmente se ha endurecido. Hay una inmadurez también, Hay una ¿no? madurez, se ha endurecido, se ha atorado emocionalmente y no está pudiendo llegar a este lugar, porque todos los seres humanos tenemos el potencial de cuidar al otro, de dar a los demás, y esto nos ayuda a realizarnos. Entonces, cuando tienes a alguien que molesta de esta manera, pues te está hablando de que emocionalmente está atorado. Y ahí la respuesta siempre, Steph, está en el adulto. Ahí, qué bueno que me preguntaste qué hace un papá o qué se cuestiona un papá, porque generalmente nos preguntamos qué le hacemos a ese niño o qué le hacemos a ese adolescente. Y pocas veces nos preguntamos qué hago yo como profesor, como director de una escuela, como papá, como encargado del recreo, de disciplina. ¿Qué hace el adulto con esto? Esa es la pregunta importante. Sí, porque a mí algo que me sorprende, Marcela, y que también me encantaría que me contaras un poquito de esto es, a veces, ¿no? Vemos a un niño que está molestando y directo nos vamos a, pues, ¿qué está viendo en su casa? No hay una mamá presente, no hay un papá presente, pero tú te volteas a ver la estructura familiar o incluso tal vez la mamá es una amiga cercana y sabes que es una mamá presente, sabes que es un papá tal vez presente, ¿no? Un poco con todo el tema de adolescencia, que en Claro. teoría eran papás presentes, ¿no? Pero bueno, ¿qué hace que un niño que a simple vista o desde una perspectiva exterior todo se ve funcional y se ven papás presentes y se ve que hay involucramiento, qué puede estar pasando ahí para que tal vez un niño, porque sí estoy sorprendida que tal vez un niño, una niña de 6, de 7 años pueda llegar a ser tan cruel? Sí. ¿Qué otros factores, no, Sí. se pueden dar para decir, bueno, yo estoy presente? Porque como papá a veces es frustrante, es que sí estoy presente, es que sí estoy, es que Sí. convivo, valido, y aún así mi hijo está cayendo en molestar desde este lugar tan cruel. Ujú. Mira, de entrada estar presente no quiere decir estar conectado. O sea, yo puedo estar 24 horas, 7 días de la semana con mis hijos y no tener un vínculo con ellos, porque el vínculo obviamente tiene que ver con la presencia física, pero tiene mucho más que ver con una conexión a nivel emocional, a nivel de seguridad, en jerarquía. Entonces, a veces podemos ver papás y mamás, o podemos ser papás, no juzgando al otro, sino nosotros, ser papás que ahí estamos, pero que no conectamos, porque conectar, Steph, tiene su chiste. O sea, hay que saber cómo activar el vínculo en nosotros, en nuestros hijos. Hay ciertas intervenciones muy sencillas como mirar a los ojos, como sonreír, como mandar al cerebro el mensaje de que yo estoy a cargo, que tú puedes descansar en mí. Esto hace que despertemos el instinto de vinculación en nuestros hijos y ellos descansen en nosotros. Y fíjate, esto antes, mi abuelita no pudiera haber venido a un curso para saber cómo vincularse, ¿no? Porque era espontáneo, natural, intuitivo y cultural. Y lo que nos ha pasado es que la cultura hoy ya no nos apoya en eso. Y hoy los papás por eso hemos perdido tanto la brújula. Porque de pronto esto que debería de ser tan instintivo y tan natural se vuelve artificial. La crianza se ha vuelto consecuencias, castigos, búsqueda de una información afuera en lugar de buscarla adentro. Entonces, puede haber un papá presente que no esté conectado. El vínculo tiene ciertos indicadores que nos dice cuando sí hay un vínculo que está funcionando o cuando no. Pudiera ser. Pero vamos a pensar que en casa hay un ambiente familiar lo suficientemente nutritivo para ese niño o esa niña y seguro. ¿Qué pasa? Que cuando vamos a la escuela o cuando vamos de vacaciones y están todos los primos,
Ya no estamos en esta jerarquía natural con el adulto, sino que ahora estamos horizontalmente relacionarnos con los pares. Y los pares no están programados por la naturaleza para cuidarse unos a otros. Entonces, el kinder, la escuela, el camión, pues es una pequeña jungla. O sea, y cuando tú vas a estos lugares como niño, tienes que activar tus defensas para poder funcionar. Y un niño que llega a una escuela donde no tiene una presencia de un adulto, de un grupo de adultos que lo sostengan, pues toda su energía se empieza a hacer con quién salgo al recreo, quién es mi amiga, quién me acepta, a quién me parezco, y lo hemos normalizado. Creemos que así debe de ser. Fíjate que a mí me pasó mucho que gran parte del trabajo que hago con las escuelas es hacer conciencia que nuestros hijos no van a la escuela a relacionarse con sus amigos, sino que van a la escuela a relacionarse con sus profesores y con los adultos de la escuela, y que hacer amigos y jugar con ellos es el caramelo de la escuela. Okay. Pero lo que hace que nuestros hijos reciban educación, estén contenidos, aprendan, es el profesor. Y a veces lo quitamos de la ecuación. Y toda nuestra energía como mamás o papás está en a qué grupito pertenece, lo invitaron a la fiesta, ¿no? Le hablaron las amigas en el recreo, no. Y toda la energía la ponemos en los niños, que son los inmaduros, en lugar de voltear a ver a los seres maduros, que son los profesores. Sí, qué importante es. Es importantísimo y lo hemos normalizado, nos hemos acostumbrado a pensar que así debe ser. Entonces, cuando estos niños llegan a la escuela y pues están en esta pequeña jungla donde hay que sobrevivir, y yo me doy cuenta que cuando me hago ruda, cuando excluyo a alguien, me siento más conectada contigo, ¿no? Eso me hace sentir un aparente vínculo, y entonces se va como, de alguna manera, aumentando el imán de mientras más cerca estamos, más rechazamos a los que no son como nosotros. Entonces, Y se pierde la modulación que el adulto daría, porque el adulto podría decir, aquí no ponemos apodos, aquí no excluimos a alguien, ¿no? Algo de lo que estamos hablando aquí es del cuidado mutuo, y esa es la transmisión vertical que los adultos damos. Entonces, cuando a mí me hablan de bullying, siempre, difícilmente me ha tocado que me describan un evento de bullying donde hubo un adulto responsable a cargo. Siempre me atrevería a decir, ha sido en el camión, en el recreo, en la fila, en la fiesta, tal cual. en el patio de atrás, donde no había un adulto que pusiera orden. Entonces es la ausencia de jerarquía la que genera este. Entonces sí puedes tener niños que tengan familias bastante funcionales y que en la escuela se salgan de control, porque es tan amenazante lo que viven en la escuela que su cerebro elige entre ser el victimario o ser la víctima. Y prefieren para ser, sobrevivir. Claro. Sí, si tengo la posibilidad de ser el que esté arriba, pues elijo serlo, ¿no? Para y además, protegerme ser el que está abajo. Y además los amiguitos dicen, hombre, o me pongo contigo y mejor estoy seguro, o me voy allá con la víctima y me aniquilas, pues no. Entonces me vuelvo un bystander, me vuelvo alguien que apoya, alguien que promueve. Y puedo ser el niño más empático del mundo, que voy a preferir irme para allá porque aquí me siento protegido por el fuerte, y aquí, aunque quiera ayudar a la víctima, pues voy a ser el débil, ¿no? Y estamos hablando de supervivencia. Estamos hablando de un cerebro que tiene como objetivo asegurar que podamos sobrevivir. Aquí no es un niño maleducado, con valores, o sea, no estamos hablando de este tipo de connotación, eso es un instinto. Fíjate, Steph, que el vínculo no es un problema conductual, es un problema emocional e instintivo. Y todo lo que hacemos es manejar la conducta. Sí. Entonces, muchas veces lo único que hacemos es echarle más fuego a un niño que ya está frustrado, que ya está vulnerable, que ya está muy cargado, y en lugar de darle la suavidad que necesita para poder madurar, pues lo hacemos más bravo, más bronco, ¿no? Y estamos haciendo que esta dinámica sea mucho más compleja. Sí, totalmente. A mí me ha pasado, ¿no? Que tal vez pasa algo y llego y pues busco, ¿no? A la Miss o lo que sea. Y no, pues pasó esto. Pero ¿quiénes son los niños? Para llamarles la atención, ¿no? Y justo esa es la parte que a mí me frustra mucho, como el decir, estamos en esta época donde ya hay mucha más información y seguimos pensando que la solución es el castigo al niño que de por sí seguramente emocionalmente trae un tema atorado, como dices tú, y usaste una palabra que es supervivencia. Y cuando hablamos de supervivencia y muchos adultos, podemos decir, el niño está yendo a la escuela a sobrevivir, porque así es, ¿sí? Pero cuando nos lo cuentan los adultos que hacemos, es cosa de niños. O sea, estamos usando palabras supervivencia, pero el adulto lo ve o lo vemos como
es cosa de niños. Ay, le cambiaron el apellido y le pusieron un apodo al apellido. Pero realmente no estamos midiendo Sí. el daño que le está haciendo al niño que está recibiendo Sí. el insulto, pero también del otro lado. Y también al que está haciéndolo, porque está perdiendo la capacidad de sentir la vulnerabilidad, la responsabilidad, el cuidado, el poner, o sea, que son sentimientos que son diamantes, que son oro, porque es lo que nos mueve a madurar. Entonces, lo normalizamos, como te dije, y efectivamente yo publico regularmente y pongo, el bullying no es cosa de niños. No, es cosa de niños que dos hermanos se molesten en la carretera, en un trayecto, porque vienen aburridos. Es cosa de niños que de pronto se tengan que poner de acuerdo en ciertas cosas. Eso sí, hay que darles el espacio para aprender, siempre supervisando, pero sabiendo que ellos van a sacar sus recursos. Eso es cosa de niños. Pero el bullying, el acoso, el sacar a alguien de un grupo, el ignorarlo, Son el niños que dejan de hablar. discriminar. Que entran tal vez a la escuela súper extrovertidos, hablando, platicando, felices, y pasan los meses, pasan las semanas, porque lo he visto, y dejan de hablar. Siendo chiquitos. Y entonces llegan a su casa y ya no hablan. Y a esas edades, y con ciertas personalidades de niños que tal vez son más hacia adentro, como papá llega a ser un gran reto y una desesperación decir, ¿qué le está pasando a mi hijo? ¿No? Sí, y pasa en todas las edades, porque como bien dices, ahora estamos hablando de niños en preescolar, en primaria, en preparatoria, en secundaria, obviamente. Y como te digo, no solo en la escuela, porque esto ahora con las redes, además, porque antes tú ibas a la escuela, Sí. salías del colegio y te ibas a tu casa y descansabas de tus amigos, descansabas de las presiones y al otro día regresabas. Y si eran vacaciones, Steph, te ibas 2 meses, te desconectabas de tus amigos y regresabas en septiembre o en agosto y te platicabas qué habías hecho el verano. Hoy nuestros hijos, por lo menos no tan chiquitos como los tuyos, pero muchos muy pequeños, tienen celulares y están en redes o están en grupos de WhatsApp donde se están comunicando. Entonces se llevan el patio de recreo, lo traen en la bolsa del pantalón y lo meten abajo de la almohada y ahí duermen. Están 24 horas expuestos a esta energía horizontal con los amigos y con los pares, que es una energía que no sirve para madurar, sirve para divertirse, tiene muchas cosas lindas para jugar, para muchas cosas, pero no tiene como objetivo ni cuidar ni madurar. Entonces nuestros hijos deberían de poder ir, estar y venir Conectar a de ser ahí para el vínculo resguardados. con mi papá, con mi mamá. Ajá, somos como un escudo pequeño Ajá. que permite que ellos en nuestra casa lloren, vivan, sientan, sufran, tengan gozo, para que se vuelvan a preparar y vuelvan a salir. Y eso lo hemos perdido. Esa es la parte cultural de lo que yo te hablaba hace un momento. Sí. Y te decía antes, la cultura tenía como esta sabiduría en la que todos estábamos de acuerdo. Y hoy lo que nos sucede es que hemos perdido esa parte. Y hoy los niños muy pequeños, de mediados de primaria, ya están en grupos de chat, ya están teniendo interacciones a través de los dispositivos que los exponen potencialmente mucho más que solo el patio del recreo. Y aparte los papás ni nos enteramos, porque yo me acuerdo que en mi época, digo, yo la verdad es que sí sufrí muchísimo bullying cuando ¿Sí? me voy de México a Guatemala cuando fallece mi papá, y me hacían muchísimo bullying desde el acento, ¿no? De me acuerdo perfecto, jugábamos tazos en el recreo y todos me imitaban, coleccionas tazos, coleccionas tazos. Sí. Y suena una broma, pero no sabes, yo llegaba a mi casa, te lo juro, todos los días a llorar, todos los días, pero era un infierno pensar en levantarme al día siguiente para ir a la escuela. A uno de mis hermanos me molestaban de que no tenía papá, ¿no? Y entonces ahí es donde dices, qué crueles podemos llegar a ser los niños, pueden llegar a ser los niños. Sí. Pero yo llegaba a mi casa y si era algo que mi mamá sabía, no sé cómo explicarte, aunque yo fuera muy para adentro, lo detectaba, yo lo hablaba, ella estaba consciente y podía accionar, incluso habló con la mamá alguna vez de uno de los que me molestaba y las cosas cambiaron. Sí. Y no tengo un recuerdo, ya por lo menos de mi secundaria, de un bullying. Exacto. Tengo un bonito recuerdo. Y hoy siento que los niños lo viven y nadie se entera. Y el adulto cuando se entera lo minimiza o lo normaliza, ¿no? Entonces esa es la parte importante, ver que esta dinámica, porque los niños decimos que son crueles, yo diría más que crueles, son inmaduros, pues eso es lo que les toca hacer, ¿no? Y pues si yo digo una broma y todos se ríen, yo pienso que estoy haciendo pues algo padrísimo, ¿no? Sí, Muy claro. chistoso. Tiene que venir alguien a poner orden y a decir, no, fíjate que esto no es. A mí me pasó una vez, mi hijo invitó a algunos amigos y estaban jugando en el jardín y se estaban aventando una pelota y de repente empecé a oír un apodo muy desagradable que le decían a uno de ellos y yo me asomaba y los veía de verdad riéndose, pero yo oía el grito del apodo. Llamé a mi hijo y le dije, oye, ¿por qué le dicen de esa manera? Ay, ma, no le importa, le gusta. Le dije, no,
lo está haciendo para pertenecer. O sea, él tiene que hacer como que no le importara, porque imagínate cómo se para ante 6 y les dice, no me gusta, o llora, ¿no? O se muestra vulnerable, pues sería peor. No, en esta casa no ponemos apodos. Entonces tú pones orden en eso y lo trabajas y como tú bien dijiste, eh, el bullying no lo vamos a parar en el sentido de que es algo instintivo y siempre va a haber esta jerarquía que cuando no está movida por el cuidado lleve a usar la vulnerabilidad del otro. Eso va a existir. El tema es cómo nosotros como adultos evitamos que esto suceda de una manera tan frecuente, tan importante, tan fuera de control, y cómo lo detectamos a tiempo. O antes de que destruya la vida de alguien. Exacto. Porque hay niños que crecen y que se convierten en adultos y que siguen sufriendo las consecuencias de lo que vivieron de niños. Muchísimos, muchos. Y ahí, Marcela, por ejemplo, a las diferentes etapas de los niños, yo te digo, yo tengo hijos de 7 años, pero habrá quien los tenga de 11, y también es una parte de hasta dónde se les dice o qué se les dice. O sea, yo apenas le puse a mis hijos la película de Wonder y estaba en esta como línea delgada de decir, ya tendrán edad para verla. Bueno, me metí a investigar, decía que en compañía de un adulto, exacto, ¿no? A partir de abajo de 13 en compañía de un adulto. Me senté con ellos, la vi, y no sabes qué poderoso fue ver cómo les hizo mucho clic, sobre todo a uno de ellos, estaba impactado. Y fue como muy claro, y al final, pues, de la película, que el niño que recibe como la consecuencia es el que buleaba, el bully. Mis hijos, pero no tanto él, sino los papás, que es sorprendente ese final. Mis hijos estaban impactados. Entonces yo usé esa herramienta. Pero ¿qué otras herramientas o qué otras maneras tenemos de acercarnos y explicarles a ellos como niños, dependiendo de la etapa en la que están, las consecuencias, no nada más de que se los hagan, sino sobre todo de que ellos caigan en hacerlo? Sí, pues esto es un tema de empatía. Es un tema de corazones suaves, de poder sentir todos estos sentimientos que yo he estado describiendo, ¿no? La responsabilidad, el cuidado, el deseo de proteger. O sea, todo esto lo vamos sembrando desde que son chicos y es a través de la relación con las vivencias en nuestra familia que lo transmitimos. O sea, yo no puedo hacer que mi hijo sienta ternura por un gatito lastimado o sienta responsabilidad por un animalito para adoptarlo. Yo no puedo obligarlo a sentir la ternura, pero sí lo puedo enseñar cómo actuar con cuidado. Al gatito no lo jalas, lo acaricias de esta manera. Cuando ves un animalito mal lastimado, hacemos esto. Y vas dando condiciones donde ellos poco a poco van entrando a este mundo emocional de nuestra mano y van empezando a sentir la empatía, la responsabilidad, el cuidado, que son esenciales en la vida. Porque toda nuestra crianza, Steph, está dirigida a ser seres que se desarrollen completamente y que sean parte de una sociedad a la cual se puedan integrar. Claro. Y ser parte de una sociedad es, pues, poder tener un equilibrio, poder ser solidario, poder ofrecer al otro ayuda. O sea, hay muchos valores, pero que surgen de las emociones. Entonces, por un lado es hablar de suavidad y de ternura y de promoverlo en nuestra casa a través de la relación con el adulto. Es como si una cascada, ¿no? Como si echaras agüita y el agüita cae y cae y cae y cae. Y se hace una cascada donde vas transmitiendo en jerarquía estos valores, estos principios que son importantes. Entonces es el adulto el que lo transmite. Y la otra parte es darles lugares sanos y seguros con nosotros para llorar, como lo hizo tu mamá. Claro, o sea, te están molestando en la escuela, vienes aquí y llora. Sí. Y llóralo y ten la certeza de que ni te voy a avergonzar, te voy a creer, voy a hacer lo que esté correctamente en esta situación permitido. No te voy a ir a avergonzar a la escuela, sino que voy a protegerte para que, por un lado, pues vivas lo que te está tocando vivir, que es muy duro, y por otro lado, yo te pueda fortalecer, pero desde un lugar natural y sano, no desde hacerte rudo y malo, porque el otro sería, ve y pellízcalo, pégale tú más fuerte, ahora tú moléstala con otra cosa. Eso es a veces lo que hacemos y eso no lleva a un lugar de empatía ni de civilidad. Sí, es hacerte saber que estoy en tu cancha, ¿no? Que no estás solo y que sí, vamos a defender juntos la portería de la manera que se tenga que hacer. Y ahora tú súmale, si en ese salón de clases tu profesor o tu profesora tiene un buen vínculo contigo y tú sabes que eres muy importante para ese profesor. Entonces, lo que este niño llega y te dice, pues sí te molesta y te lastima, pero lo importante es tu relación con tu profesora o con tu profesor. Y entonces que ese profesor te valore, te dé un espacio, te mire, te haga sentir importante, neutraliza muchísimo las dinámicas de bullying.
Cuando hay bullying, generalmente es porque no hay un adulto que se esté poniendo a cargo. Es como mucho más, pues una dinámica, son como varios elementos que están ahí. Y empezamos hablando del bully, pero hablando de la víctima, pues fíjate que sorprendentemente necesita algo muy similar a lo que necesita el bully. La víctima necesita adultos que estén a cargo, que le permitan llorar, sentir, saber que le creen, que tiene recursos, que le permitan realmente como ir a este lugar, vivirlo, regresar, llorarlo, y que también los adultos puedan tomar decisiones, porque a veces los papás dicen, pues esta es la escuela y ahí van todos mis hijos y ahí se queda, o este es el salón y no lo podemos cambiar. Y en algunas ocasiones hay que sacar a los niños de esa dinámica y darles la oportunidad de vivir en otro espacio mucho más seguro. No siempre es la solución, Steph, porque a veces te llevas el problema a otro lado. Cuando es un tema emocional, cuando es un tema familiar, cuando son faltas de recursos en los niños, lo vas a cambiar a 25 escuelas y en las 25 escuelas vas a encontrar dinámicas iguales. Pero en algunas ocasiones sí hay que tomar decisiones fuertes y cambiar a nuestros hijos de espacios que no están siendo seguros, no por los niños, sino porque los adultos no están respondiendo. Entonces, en una escuela o en una casa donde imitan a tu hijo y el adulto no se pone a cargo, quítalo de ahí. No porque los niños sean malos, sino porque no hay un adulto que los cuide. Es como meterle una alberca y que no hay un adulto responsable. Eso es ir a un patio de Sí, a ver, no te ahogues. Eso es una fiesta, eso es ir a un fin de semana que te invitan, es a sobrevivir a un espacio, y la lógica nos diría que siempre vamos a buscar que haya un adulto responsable. Pues se nos ha olvidado y lo hemos dejado de hacer. Parece mentira, pero eso ha sucedido. Y hablando ahora de la víctima, ¿qué herramientas le dirías o nos compartirías a los papás si se da una situación de estas? ¿Qué se le dice a un niño en donde no quieres tampoco hacer tan evidente, te están... Porque es que está esa, ¿no? Esa como no son suficientemente grandes algunos todavía niños para decirles, te están haciendo esto, y entonces, ¿cómo puedes dirigir a que aprendan también esta parte de poner límites? Que no es el golpe, que no es porque yo uso mucho el indiferencia, ¿no? Voltéate y pues no compartas, pero a veces no basta. Sí. Mira, hablando de recursos para el niño, lo primero es que tenga en su casa este espacio seguro. O sea, que yo como papá le crea y valide lo que me está diciendo, porque a veces los papás llegamos y le decimos, bueno, pero es que tú tampoco te aguantas mucho. Bueno, pero tampoco, ¿sí me explico? Así es la vida. Así es la vida, ¿no? O sea, mejor hazte su amigo en lugar de que sea tu enemigo. Y entonces no validamos lo que están sintiendo. Lo primero es creerle a nuestros hijos, informarnos, hay que indagar a veces en la escuela, hay que informarnos. A veces vas a la escuela y la maestra te dice, pues no he visto nada, pues ¿qué te parece si empiezas a ver con otros ojos y platicamos? No, vamos a observar qué es lo que está pasando. Entonces, lo primero es creerles y darles este lugar a donde puedan venir a la casa y que no se sientan avergonzados con nosotros, sino que lo puedan expresar. Y sí les puedes dar ciertos recursos. Cuando tú veas que ellos están allá, pues vete al otro baño, ¿no? No te cruces ese patio, vete por otro lado. Pues todos sabemos que a un bully, alguien que es provocador, pues no lo veas a los ojos, hombre, ¿no? No te le pongas enfrente. O sea, sí les puedes dar este tipo de recursos que son para la vida, finalmente. Pero y decirles un poco, no es tanto por ti, es por él, ¿no? Sí. Porque esta parte no es que tú no seas suficientemente valiente para no verlo a los ojos, es porque es una persona que tal vez está viviendo, yo ocupo mucho eso, tal vez es alguien que está viviendo algo que no conocemos y que su manera de sacarlo pues es a través de molestar a otros, ¿no? Y por otro lado, también apelas a sus recursos. Claro. Y a ti nadie tiene derecho de decirte eso, de molestarte, de tocar tu cuerpo, de encerrarte, de ignorarte. Y esto lo vamos a resolver juntos. Yo aquí estoy junto a ti. Y para eso está tu maestra de la escuela y para eso está la mamá o la tía o alguien adulto, porque los adultos somos los que vamos a ayudar a que ustedes aprendan a relacionarse de otra manera. Porque dejarle a un niño en sus manos el que lidie con un bully, el que lidie con un acoso, es una fantasía real. Para el niño es una responsabilidad. O sea, es imposible poderlo hacer. Pero sí pasa algo, Steph. Fíjate, yo siempre digo, en un salón de clases hay 20 niños. El bully o el acosador está molestón y anda buscando. Bully viene de bull, viene de toro. Entonces, es como un torito que está buscando ese capote rojo. Entonces voltea y dice, no, no, aquel no, o molesta a uno, molesta a otro. ¿Con cuál se engancha? Con el que reaccionó. Con el que le funciona. Con el que se engancha también con él.
porque no molesta a los 24 generalmente, ¿no? Molesta a la que se enganchó o al que se enganchó. Entonces, como ya se dio cuenta que lo que él hace tiene un efecto, entonces pues sigue molestándolo. Porque no todas el salón es víctima. Digo, hay situaciones en las que sí, pero generalmente no. Entonces hay que entender también que la víctima tiene ciertas características que permiten este enganche. Y una de las características más importantes de la víctima es que no siente la alarma para volverse al cuidado. Se pone de pechito. Sin darse cuenta llora enfrente de los demás, se le escurre el moco en el camión, ¿no? Pierde el suéter todos los días. O sea, tiene ciertas conductas o ciertos atributos o hace las preguntas inteligentes en el salón y a los demás les choca. O sea, hace comentarios o se lleva, porque los grupos son muy territoriales a veces, infringe reglas del grupo que no puede leer. Entonces, la víctima de alguna manera no mide el peligro, no se mueve al cuidado. Y esto pues lo expone mucho más o la expone mucho más. Y moverme al cuidado, fíjate otra vez, ¿dónde surge? Con mis papás, en mi casa, en un lugar seguro. Cuando yo puedo llegar y puedo llorar que me lastimaron, el miedo que tengo y mis papás me permiten mover mis emociones, ahí empiezo a poder sentir la alarma y entonces es cuando digo, no, hombre, están allá, mejor me voy de aquel lado. Pero yo, que trabajo asesorando escuelas y a papás, entre muchos otros temas, el bullying, una característica es que la víctima se muere de ganas de ir a la fiesta del bullying. Se muere de ganas de pertenecer al grupito de estos niños fuertes. Ajá. Lo que más le interesa en la vida es que lo inviten a jugar en el recreo. ¿Por qué? Pues porque ya se enganchó en esta relación de jerarquía donde es totalmente dependiente. No, y la herida es doble, ¿no? Porque no nada más me están molestando, sino aparte son los que me molestan a los que quiero pertenecer. O los que yo me quisiera llevar. Entonces es muy complejo. O sea, es una relación compleja porque ahí hay emociones, hay instintos, hay jerarquía. Y nuevamente, ¿qué hay que hacer? En el momento en el que tú a quien molesta le pones a un profesor o a un prefecto de disciplina o a un tutor que le habla en la escuela y le dice, ven, platícame, vamos a dibujar, y le empieza a sacar y le da un lugar emocional seguro. En la escuela vamos a hablar. ¿Bully? El bully empieza a sacar y empieza a suavizarse y se neutraliza de alguna manera. Y en su casa, si este trabajo es en conjunto con los papás o en un proceso de terapia, lo empezamos de alguna manera a desactivar. El bully empieza a bajar esta necesidad que tiene de lucirse, de pertenecer, de reafirmarse y empieza a sentir sentimientos mucho más suaves cuya respuesta son los adultos. Y haces lo mismo con la víctima. Le das en la escuela un espacio donde pueda dibujar, llorar, depende. Estamos hablando de niños chiquitos, pero también sucede en secundaria. Alguien con quien puede venir a hablar cómo se siente en su casa y en muchas ocasiones un proceso de terapia. Y entonces neutralizas y lo que haces es que en lugar de que estén así todo el tiempo, la respuesta está en los adultos. Yo descanso porque el adulto se pone en jerarquía y me sostiene y yo descanso y entonces neutralizas. Volteando a ver a los dos lados. Exacto. Pero tienes que atender a los dos. ¿Qué nos pasa? Que hoy queremos castigar, avergonzar, expulsar a quienes bulean y lo único que hacemos es una bomba de tiempo. Y revictimizamos a las víctimas. Exacto. Entonces, claro, satanizamos al bully, ¿no? Es como el peor. Sí. Y la víctima, pobrecito. Entonces estamos reforzando justo las actitudes que están teniendo, ¿no? Exacto. Y yo te puedo decir, y ahí sí te lo puedo decir, yo tengo 40 años de experiencia trabajando en colegios, trabajando con el modelo Neufeld, ya tengo desde el 2009, y sí te puedo decir, un salón de clases donde hay bullying es un salón de clases donde hay un adulto que no se puede poner en la jerarquía alfa y que no está pudiendo poner orden en sus alumnos. Entonces hay que reforzar esta autoridad del profesor a través del vínculo con los alumnos y es regalado, sencillo, gratis, inmediato, hacerlo. Pero no lo hacemos. No lo hacemos porque creemos que hoy hay que imponer la fuerza, la disciplina, la autoridad. Y también me pongo del otro lado, porque sí me pasa que cuando trabajo con maestros, los maestros también se quejan hoy en día de que sus alumnos son intocables, que ya no les pueden llamar la atención, que ya no pueden imponer disciplina, porque entonces viene la mamá corriendo a quejarse porque pobrecito su niñito. Y entonces no les estamos dando también en algunas ocasiones a los profesores espacios de autoridad sano, una autoridad que sea nutritiva, que ponga límites, que ponga jerarquía. Entonces hay que sumarnos.
Y nosotros en el modelo Nufel hablamos de villas de vínculos. Tú imagínate llegar a una escuela donde como niño, adolescente, no importa la edad que tenga, sientas que llegas a un mundo de adultos responsables que te sostienen. Qué diferente es llegar a una jungla. Y en eso tiene, Marcela, que ver el número de niños, porque ahorita me llama la atención, ¿no? Hay luego, pues sí, hay escuelas donde hay 30, 40 niños con un profesor. Y yo creo que se vuelve hasta estresante o un reto para el profesor. Tiene un poco que ver el aforo de los niños en la escuela, en las clases, para poder tener un mejor control del tema del bullying. Pues mira, yo he sido maestra, he estado en salón de clases y te puedo decir que sí, obviamente un salón más grande pues va a requerir más energía y más tiempo de mi parte porque tengo que establecer un vínculo con cada uno de mis alumnos, ¿no? Entonces, evidentemente, pues requiere más energía, pero eso no quiere decir que sea imposible. Okay. Porque generalmente en un salón de clases de 20 niños tienes 21, 22 niños que son muy fáciles de conectar y a lo mejor tienes 2 o 3 niños que implican un reto. Entonces, tu verdadero trabajo está en los que te caen mal, en los que te dan mucha lata, en los que irrumpen en el salón. Esos son a los que hay que jalar para meterlos en orden. Entonces, no es imposible. Ahora, sí creo que el radio, ¿no? De cuántos alumnos tengo que atender, pues sí habrá una diferencia y también depende muchísimo de los recursos que el colegio tenga y que el profesor tenga. Okay. Pero no creo que sea un determinante. Posible. No, para nada. Perfecto. O sea, puedes tener un salón de clases muy grande en donde tengas a todos conectados con el profesor. Tú imagínate el sistema solar. Sí. Cuando tú tienes al sol en el centro, los planetas giran alrededor. Imagínate ahora un sistema solar donde Marte se pone en el centro y los planetas empiezan a dar vueltas. Sí, bueno, claro. Ese es un salón donde tienes un niño que molesta, que provoca, que irrumpe, que llama mucho la atención y que distrae la atención en lugar de que esté puesta en el sol, que es el maestro. Yo te diría que cuando lo ves así, se hace muy evidente. ¿Cómo le haces en los jardines de la escuela o de juegos para que puedas neutralizar el bullying? Pon adultos que salgan, no estar parados viendo a los niños jugar, sino que saquen una pelota, que se pongan a jugar a la pelota, que pinten un avión en el piso y que se pongan a jugar, que llamen a los niños y organizas. En cuanto llega el adulto, ¡prum!, se organiza. Y entonces no tienen ni tiempo ni energía de estarse molestando entre ellos. Lo hacen porque no están supervisados y porque no están en esa dinámica ordenada. Me encanta, Marcela. Me encantaría tener así horas contigo. Te voy a estar buscando mucho. Hay muchas cosas que creo que se tienen que voltear a ver en este tema y yo te agradezco a ti y a todas las personas que están sumadas a esta labor de ir, si bien, como dices, no va a desaparecer, por lo menos voltearlo a ver y minimizar sobre todo esos efectos que puede llegar a tener tanto en el presente como en la vida futura de esos niños que lo hacen y a quienes se los hacen, ¿no? Sí, y no normalizarlo y no creer que no pasa nada hasta que ya tenemos la bola de nieve encima y no pensar que el bully necesita castigo, fuerza, enojo, dolor. Yo siempre digo, usando las palabras del doctor Nufel, el bully necesita que alguien lo ponga en su lugar. Pero lo que necesita es que el adulto lo ponga en su lugar, que el adulto se ponga a cargo para que entonces el bully tome el lugar que le corresponde de un adolescente o de un niño que necesita ser guiado por el adulto. Ese es el lugar, no una disciplina que lastima o que le echa más gasolina a una problemática que luego se puede salir de control. Me encanta, espero de verdad que nos escuchen muchas escuelas, muchos papás que se lleven a estas herramientas y te lo agradezco yo muchísimo. Muchas gracias. Has estado aquí, Marcela. Encantada. De verdad. Vienen muchas cosas. Gracias. Un honor. Gracias. Gracias por estar aquí. Esto fue ¿De qué estás hecho? No olvides darle clic a la campanita, suscribirte al canal, seguirnos en todas las plataformas. A mí me ayuda mucho y a ti este episodio te va a ayudar mucho más. ¿Y tú, de qué estás hecho?